también ese milagro de amor nosotros los vemos y lo escuchamos en la programación de la radio, porque cada segundo y cada minuto al aire es costoso. Por eso las estaciones de radio comerciales lo que hacen es tener sus patrocinadores, las empresas que pagan y dan su aporte económico para tener su espacio fijo y seguro para promocionar su producto. Entonces aquí lo que se dijo fue, los iniciadores y fundadores de la radio, que no haya publicidad, que de verdad se transmita esta paz que nosotros estamos necesitando más allá de lo que el mundo nos está dando a través de los medios de comunicación, y que la radio y el tiempo de la Virgen no estén condicionados a dar 10 minutos al aire a un empresario o alguna marca para que pase ese contenido, sino lo más importante es lo que nosotros podamos recibir dentro de los temas que nos dan los conductores. Aquí en México es un caso diferente, porque la cuestión del gobierno nos solicita por ley estar pasando los spots de los partidos políticos, del gobierno, y bueno, pues esto también nos lleva a que en ocasiones, cuando la gente todavía no va conociendo mucho del proyecto, diga, porque Radio María está a favor del aborto, a favor de muchas cosas que a veces podemos escuchar en la radio, ¿no? Pero son esos spots que estamos obligados en obediencia a pasar y que no nos deja otra opción, sino pues ahora sí que hay una multa muy grande para Radio María. Entonces, a imitación también de las virtudes de María, nosotros nos vamos en la obediencia, y si aquí en México, aunque es un país guadalupano, tenemos que sujetarnos a esas condiciones, así como en Venezuela también, que les quitaban quizá todo un día de programación para estar transmitiendo el presidente sus mensajes, pues aquí en Radio María en México es lo que hacemos. Por eso los cortes que tenemos cada media hora son por cuestiones de ley y del gobierno que tenemos que transmitirlos. Pero salvo esa condición, por eso la Virgen y María lo que quiere es acompañarnos con sus programas. Y de esta forma que nosotros en una labor hormiguita podamos compartir con más personas lo que Radio María ha hecho con nosotros, la respuesta que hemos tenido, y que aunque no cambiamos de forma automática o algunas cosas que necesitamos y escuchamos ponerlas en práctica, vamos poco a poquito, la intención es que ella nos siga acompañando. Y lo que expresan los colaboradores también, que están como voluntarios o que van a las diferentes áreas de participación, es ver cómo ellos van a agradecerle a María lo que ya les ha dado. Dicen, nosotros venimos a agradecer porque lo que tenemos es gracias a Dios, y que María siempre ha intercedido por las necesidades que nosotros hemos tenido. Entonces, esa es la intención de Radio María, y de testimonios así como se han dado aquí en Cuernavaca han sido muchos. Y justamente cuando se pensaba traer Radio María en nuestro país, que aquí cumplimos 14 años en este pasado mes de mayo, pues fue de una forma en que ya María quería venir. En el año 2000 hubo pláticas donde ya se estaba contemplando esa posibilidad de que Radio María estuviera presente en México, porque ya había muchos países en América Latina, la Virgen ya estaba presente, pero el equipo de la familia mundial de Radio María decía, ¿y México, una nación tan grande? ¿Cómo podemos estar nosotros ahí? La tierra de Santa María de Guadalupe, ¿cómo es posible que todavía no esté Radio María en México? Hubo pláticas, la primer sede de Radio María iba a ser en Guanajuato. Entonces, entre años pasaron, se llegó al 2003, y bueno, después del 2000 hubo pláticas, se encuentran con diferentes colaboradores, conocen del proyecto de Radio María, empiezan a gestionar la venida de Radio María, cuando el medio de comunicación que querían traer a México pues era WTN, no por hacer promoción ni nada, pero sabiendo que hay muchos medios que ayudan bastante a la evangelización. Entonces, cuando conocen de Radio María, que así como la Virgen las cosas, empiezan a gestionar la llegada de Radio María a nuestro país. Y pues bueno, fueron 3 años de hacer mucha oración, se reunían una vez al mes en la Basílica de Zapopan para orar por el proyecto de Radio María, así como se estuvo orando por la llegada de Radio María en Cuernavaca, y pasaron 3 años, y en el 2003 Radio María, o México más bien, ahora sí que escuchó la voz de María a través de este medio de comunicación en el mes de mayo. Y ahora, con estos 14 años,
que no solamente ha crecido Radio María en nuestro país, a nivel mundial estamos ya presentes en 86 países. El año pasado se iniciaron transmisiones en lengua árabe, si sabían, ¿verdad? De este dato. El Papa Francisco hizo una solicitud muy especial para Radio María, donde pedía también que, como la radio, a nosotros decir, es portadora de esperanza, y al estar acompañando y sabiendo la extensión y la cobertura que tiene la radio de la Virgen a nivel mundial, el Papa hizo este llamado. Entonces el equipo de Radio María en Italia, donde se concentra el equipo continental, el equipo mundial de la radio que va custodiando el proyecto y da acompañamiento en todos los países, pues bueno, fue donde se empezó este proceso para que Radio María pudiera estar en lengua árabe con los países del Medio Oriente. Así que el año pasado se iniciaron transmisiones, uno de los frutos de la jornada también de la maratón, del apoyo que todos hemos dado económico, con las oraciones y con todo lo que la Virgen hace posible en el mundo, y pues ya está Radio María transmitiendo en lengua árabe. Así que esta transmisión se realiza con una cabina que se ha instalado en el Vaticano. Inclusive esta sala de prensa y espacio de Radio María en el Vaticano está más cerca que la de Radio Vaticano. Entonces, pero porque es la radio de la Madre de Dios, que tiene este don especial, como dicen, es un Dios que es un don que nos viene de lo alto. Entonces de ahí hay voluntarios operadores que son árabes que están operando los controles, y Radio María mandó estudios de transmisión, los estudios móviles, a diferentes países. Mandaron a Egipto, imagínense, lo que siempre vemos a través de los documentales, o nosotros que estamos desde este lado del planeta Tierra. En Egipto hay voluntarios de Radio María que van y transmiten también Eucaristías, el Rosario, en Irak, en Irán, en tantos lugares, en tantas naciones. En Siria también hay transmisiones de Radio María. Entonces se recibe esta señal y es como, no hay nada imposible para María. En cualquier parte, aunque la condición política y en cuestión de fe haya mucha crisis, se rompen las barreras, pero porque es ella la que está acompañando el proyecto, así como nos está acompañando a nosotros en nuestra vida. Entonces ya con esta realidad, imagínense, hay Radio María en China, se tienen representaciones de Radio María, y quien da asistencia a Oceanía, a Asia y a los países del Medio Oriente, pues son de los un poquito de mayor conflicto, porque imagínense que llegara Radio María a China, y a todos esos lugares había algunos que cuando supieron que iba a llegar Radio María, pues no se quería que estuviera ahí. Pero pues bueno, ya es posible, estamos en Filipinas, en Rusia. Hay una aplicación en el celular que ustedes pueden descargar que se llama Radio María Familia Mundial o Radio María World Family. La descargan para Android o para cualquier teléfono móvil y ustedes pueden seleccionar el país que deseen escuchar. Entonces es bonito ver cómo se van, si el continente africano, escuchar Radio María desde Malawi, y es la misma esencia, lo que escuchamos así, a pesar de que sea un idioma diferente, porque Radio María se transmite en todo el mundo, en más de 60 idiomas, con más de 1300 frecuencias que se tienen en los 5 continentes. Entonces, la entonación, el estilo, nosotros escuchamos y decimos, es que es Radio María. Y escuchan Radio María no sé, en Argentina, en Chile, en Canadá, en España, en cualquier país, en Asia. Y bueno, de verdad los invito a que hagan la prueba y saber que nosotros estamos unidos a un equipo muy grande que la Virgen sostiene a través de las oraciones, y porque ella sí lo ha permitido y por gracia de Dios en todo el mundo. Ahorita en los que unos ya casi están por dormir, por descansar, nosotros aquí estamos. Y así como nos estamos reuniendo aquí, en otros países se realiza la misma labor. Y si a los que tienen acceso a redes sociales pueden buscar en Facebook Radio María Argentina, Radio María en New York, o ahora recientemente que el año pasado se abrió Radio María en Miami, el 8 de diciembre. Entonces imagínense, se están conquistando plazas muy especiales, donde también ahí, en esta parte de América Latina, en Miami, convergen personas de muchos países y muchos latinos. Entonces, esa es una oportunidad para que la gente también conozca Radio María. Y nosotros sentirnos parte también de este proyecto, del llamado que María nos ha hecho,
de que si escuchamos la invitación a través de la radio, si nos invitó algún colaborador de Radio María, algún compañero del apostolado a estar aquí, sentir ese privilegio de que María nos está invitando a apoyarla, a que más gente reciba esa bendición, no por incrementar tanto el que seamos miles y miles de oyentes, sino porque detrás de ese número está la gracia que llega a cada persona para sentirnos mejor, para encontrarnos con Dios, para lograr un equilibrio también en nuestra vida y saber que la podemos compartir con otras personas, porque de testimonios hay muchísimos, de gente que ha ido manejando decidida a quitarse la vida y accidentalmente o se prende la radio o le enciende o pasa algo y escuchan: no te quites la vida o tu vida vale la pena. Palabras claves que en cuestión de segundos nosotros en ocasiones no dimensionamos el impacto que tiene en la vida de las personas. Y ese apoyo y esa persona y esa conversión es gracias a el que ustedes estén aquí, el que los voluntarios estén ayudando, el que los padres nos estén recibiendo en las comunidades. Es un trabajo de todos que hace posible que Dios pueda llegar a más personas, inclusive a lugares donde por cuestiones de tiempo, a lo mejor los padres que están atendiendo su parroquia van a una capilla, a misa, a otra, a través de la radio y de la Santa Eucaristía, se llega a lugares que no imaginamos. Por ejemplo, la señal de Radio María, recibimos un correo de un país del otro lado, no recuerdo exactamente el nombre, a ver si ahorita me acuerdo, me viene a la mente, les digo, pero estaba llegando hasta el otro lado del continente la señal que salía de Radio María desde Villahermosa, Tabasco, que ahí tuvimos un tiempo de transmisión y recibimos un correo donde nos decían que ellos eran mexicanos y allá de forma accidental, buscando en el radio, se sintonizó la estación de Radio María. Otra cuestión, cuando nosotros nos disponemos a escuchar y a colaborar en este proyecto de María, es: recibo un correo de una persona que de estar buscando misas y mensajes católicos a través de internet, le apareció Radio María México y ella le dio clic y ahí conoció Radio María. Entonces ella lo que hace es contactarnos, nos manda un correo y me dice, bueno, pues que está interesada en dar a conocer a Radio María en San José del Cabo, en Baja California Sur. Le digo, perfecto, nos manda su domicilio, le hacemos un envío de publicidad hasta San José del Cabo. Ella se empieza a mover, a promocionar en las parroquias, lo primero, con el padre de su comunidad. Cuando nosotros tenemos ese deseo en el corazón y sentimos ese llamado también que nos dice, es que yo lo puedo hacer en mi parroquia, a lo mejor no me puedo ir a donde esté el equipo de colaboradores de Radio María, pero yo puedo ser embajador de María y de su radio aquí en mi comunidad. Entonces ella lo que hizo desde allá, contactar a la radio, así como ustedes lo pueden hacer en las oficinas aquí con nuestra compañera Cristina y el equipo de colaboradores también que hay. Y ella empezó a promocionar y dice, aunque no se escucha aquí Radio María, Carla, repartimos volantes y promovemos su escucha a través de internet. Así pasó, pero aquí es cuando nosotros respondemos en lo que sentimos y que hacemos a un lado la desidia o de repente la flojera o decir, pues yo qué puedo hacer, o a lo mejor la formación que yo tengo en estudios, qué tanto puedo aportar, pero no, porque como dicen, María te llama y ella te prepara. Ahora sí que ella te llama, te capacita y no importa, como decimos, ¿no? Dios no elige a los capacitados, capacita a los que elige. Y en esa promoción fue a las instalaciones a Guadalajara y ahí estuvo platicando sus experiencias y de repente en otra, cuando había regresado a San José, me habló y estaba muy contenta porque me dijo que después de haber ya llevado varios meses de promocionar Radio María, una noche accidentalmente su esposo estaba cambiando la radio y en la frecuencia que tenemos desde Puerto Vallarta, Jalisco, el 100.7 de FM, había una frecuencia libre en San José del Cabo y se escuchaba Radio María. Entonces eso fue, wow, un regalo también de María, que no entendemos cómo fue que ella, al estar haciendo la promoción, sabemos que va a ser uno de los lugares, aunque en todo el país tiene que estar Radio María, pero son de las lucecitas que van llegando para saber hacia dónde ella quiere ir. Así como empezó en Guadalajara y después se siguió en Mérida, luego Puerto Vallarta, Culiacán, San Luis, Puebla, Cuernavaca.
que ustedes son los más bebecitos, así que se pueden sentir muy bien. Vamos empezando. Y pues bueno, eso reforzó la promoción que hacía. Entonces, con esta situación que aconteció, ella decía, es que no cabe duda que la Virgen acomoda todo. Imagínate, yo diciendo, aunque aquí no se escuche en radio, pero métanse a internet. Y cómo nos regala la Virgen, y que no nos explicábamos cómo es que desde Puerto Vallarta llegaba a San José del Cabo, sabiendo que tenemos una frecuencia en Culiacán, Sinaloa, en el 90.3 de FM, y está más cerca del sur de Baja California, y esa no llegaba, pero justo era el 100.7 de FM. Y así María va trabajando. Por ejemplo, para que llegara Radio María en Culiacán, Sinaloa, el padre conoció 8 años atrás el proyecto de Radio María, y él dijo, yo quiero que Radio María esté en Culiacán, Sinaloa. Y con unas conocidas, unas religiosas, les dijo, oremos para que Radio María esté en Culiacán. Pasaron 8 años, y de las frecuencias que el gobierno autorizó, una de ellas fue Culiacán, Sinaloa, y la otra fue Puerto Vallarta, Jalisco. En Puerto Vallarta, Jalisco ya hacían 9 años donde se hacían jornadas de oración, eventos pidiendo para que Radio María estuviera. Entonces esto nos sigue confirmando también que en base a la oración, en lo que pidamos, es donde también Dios pues nos va a estar acompañando. Digo, y no se los tengo que decir, nosotros sabemos, ¿verdad? Porque tenemos mucho que compartir en lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la oración. Entonces, este proyecto de María es especial por esa característica, y a lo mejor otros medios de comunicación no hacen tanto en cuestión a los católicos promociones, pero aquí en Radio María la labor hormiguita que nosotros realicemos invitando a la gente a que escuche la radio es para que reciban esa fuente de agua viva que tenemos a través de la radio. Y hay voluntarias y colaboradoras que a mí ya me tocó también. Dicen, miren, yo me voy de mi casa, o a lo mejor alguna de ustedes lo hace, ¿no? Salgo de mi casa, y si no voy a estar, yo le encomiendo a la Virgen que cuide mi hogar, y dejo el radio prendido. Y ya está, si rezan el rosario y las bendiciones que den los sacerdotes, llegan. Entonces sabemos también esa parte tan importante de que nosotros estamos siendo bendecidos y recibiendo bendición de parte de los sacerdotes en esta colaboración que nosotros damos. Así que los invitamos de verdad a que siga resonando más fuerte aquí en Cuernavaca la presencia de María, porque ahora a través de las redes sociales, el que se dé cuenta en otros países lo que está pasando con Radio María en nuestro país, pues motiva a otros voluntarios a seguir con la labor, así como nosotros nos motivamos con lo que vemos, con otros voluntarios, con los mismos de aquí, de Cuernavaca o de otras partes del país, al ver a los de otras naciones también nos impulsa. Estas imágenes también de lo que se está tomando, vamos a subirlo a redes sociales de la estación para que lo puedan también ustedes compartir y otras personas vean lo que se está haciendo en Cuernavaca, aparte de que lo escuchen, pero de que lo puedan ver, apreciar, porque como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces los invitamos de verdad, si ustedes les gusta mucho en base a los dones que Dios les ha dado, a lo mejor tomar fotografías o realizar alguna actividad administrativa, o es buena escucha y dice, ¿sabes qué? A mí se me da mucho que la gente me platica. Pues tenemos el área de teléfonos también para atender a los oyentes que se comunican a la estación. Si a alguien le gusta el diseño o alguna actividad en específico, puede ofrecer sus talentos también al servicio de María, porque todo el trabajo que nosotros realicemos en esta misión ayudará a mucha gente, que quizá podamos o no darnos cuenta, pero Dios está trabajando. Para que esté Radio María aquí en Cuernavaca, hubo mucha gente que colaboró en nuestro país y en otras naciones. Y así como ya es Radio María una realidad en los países del Medio Oriente, que bajo las condiciones políticas y sociales que hay, Radio María va trabajando en África, donde la gente que va a los programas o a su servicio de voluntariado camina hasta 1 hora para llegar a esa actividad, pero las ganas y el deseo que tienen es fuerte. Ahora sí que a nosotros en este proyecto lo que nos une es la voluntad nos une, y el amor a María. Hasta, por ejemplo, si ustedes dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta organizar eventos, o ¿por qué no hacemos alguna actividad? O yo soy asesora de belleza en imagen. Bueno, pues se puede organizar un evento
a beneficio de Radio María, se comunican a las oficinas y de esa forma pueden colaborar también con la estación. Hasta se puede hacer un desfile de modas, pero de una forma bien en la que se pueda colaborar. Es decir, las ideas que tengan se pueden ofrecer a María. En una visita en Mérida, Yucatán, me dijeron, mira, ¿sabes qué, Carla? Nos da pena, hay muchas voluntarias que van a apoyar, pero la mayoría son de la tercera edad. No, no hay ningún problema, o sea, todos podemos participar y hacer mucho en Radio María, no hay límite, solamente el que nos ponemos en la mente